Al fin decimos 31 de marzo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciando el noticiero central con mucha información en esta agradable tarde, con 20 grados de temperatura. ¿Qué tal, Aníbal? Hola, Silvio, muy buenas tardes. Un saludo a la audiencia del noticiero central. 31 de marzo. Sí, señor. Sensación, nomás, como muchos dicen que la inseguridad es una cuestión de sensación nomás. No. 31 días. Estuvo complicado. Enero estuvo largo. Sí, no, claro, pero este marzo tuvimos una serie de aumentos. Aumentos, muchos hechos a nivel internacional, a nivel local. Y una de las noticias relevantes es que el Aratirí, el autódromo, cierra como vacunatorio. El Rubén Dumont, como le llaman señor. ahora. Luego de 8 meses y 350.000 dosis aplicadas. Cumplió una función importante, relevante para todos. Sobre todo en el mes de agosto, ¿te acuerdas? Sí, para toda la gente del departamento central, incluso gente del interior que venía hasta allí, ¿verdad? Y la gente del interior también. Bueno, eso por un lado, y por supuesto vamos a seguir hablando de este, podríamos llamar ya escándalo. Sí. Porque es un verdadero escándalo lo que se está denunciando y lamentable en la Academia Militar Francisco Solano López. Cada hora que pasa, cada día que pasa, se conocen más situaciones. Y más papás, más padres están saliendo a hablar. Sí, después de ese relato que nos hacía el padre de un... El señor Rubén Medina ayer. Sí. No, terrible. Una información llamativa da cuenta que la Receita Federal se incautó de teléfonos celulares bañados en oro. Sí, de la marca de la manzanita, el iPhone. Valuados cada teléfono en $100.000. ¿Y se cree que ese tipo de dispositivos se comercializaban en la zona este del país? Sí. Porque estamos hablando de los controles que viene realizando la Receita Federal en las inmediaciones de la frontera, ¿verdad? Sí. Qué notable, ¿eh? Bueno. Y después tenemos que hablar también de lo que pasaba en Caguazú durante un acto oficial cuando un dolido papá interrumpe el discurso de Nicanor Duarte Frutos, lamenta que en el interior del país no haya camas de terapia intensiva para neonatos, para niños. Sí, sobre todo en el departamento de Caguazú. Una sola cama no se tiene. No se tiene. Y solamente se tienen terapia para niños en Ciudad del Este y en Encarnación. Y ahora va a ser en el gran hospital regional de Coronel Oviedo. También se prevé ahí una habilitación de UTI para niños. Y recordaba, este es el papá del pequeño Axel, quien murió en febrero. Sí, por AME. ¿Cómo se llama? Atrofia muscular espinal. Sí. Y al mismo tiempo el papá cuestionaba un poco la falta de ayuda y pedía por favor que se registre ya en Paraguay ese medicamento Zolgensma, que tiene un costo de $2 millones. Es así. Pero, por supuesto, hay una garantía constitucional de defender la vida, preservar la vida por todos los medios disponibles, y exigía en ese sentido el registro sanitario de este costoso medicamento que el fabricante, digamos, da en ciertas condiciones más ventajosas a los estados, a los países. A los países, no a particulares, no a farmacias. No a particulares, sí, señor. Así como es la vacuna hoy en día del COVID. Las vacunas se venden a estados, no a particulares todavía. Y hablando de vacunas, arribaron al país 700.000 dosis de vacunas pediátricas contra la influenza. Comienzan a aplicarse la próxima semana. La próxima semana, y para los adultos todavía no. Para los adultos se espera la llegada de otro lote importante. Creo que 1,5 millones. 1,5 millones este fin de semana, entiendo. Es así, señor. Bueno, algunos de los temas relevantes a nivel de Senado. Hoy dieron media sanción a este proyecto de ley que dispone la inscripción de paraguayos residentes en el exterior. Automática. Sí, inscripción automática. Sí, señor. Bueno, vamos rápido a exteriores. Junto a Raúl Bogarín, quien está con la madre de una joven cadete, quien tuvo que dejar la academia militar porque violentada. Fue torturada. Sometida. A malos tratos. Sí. Bueno, ahí está Raúl. Hola, Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aníbal, Silvio y a todos los televidentes. Es así, vamos a escuchar este testimonio que realmente es terrible en la forma, y también la madre que está muy indignada, y para salvaguardar también la identidad de ella, va a darnos el testimonio de espalda. Bueno, escuchaste todo lo que fue ayer la conferencia. En principio, ¿qué te causó escuchar todo lo que declararon? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En verdad nosotros decidimos, digo porque mi marido también está en esto, decidimos más bien salir a desmentir o a aclarar
la versión que escuchamos porque nos indignó muchísimo, nos dolió, me sigue doliendo como mamá, de la manera en que se expresaron o le tomaron a mi niña. Le trataron como una mentirosa, le trataron como una inútil, y cuando no es eso la verdad de los hechos. Entonces, eso solamente es más bien aclarar sobre lo que a nosotros nos compete, sobre lo que yo te puedo hablar con propiedad, y en cuanto a lo que a ella también refiera. Ahora, ¿qué fue lo que le hicieron a ella para que tome esta decisión? Porque en principio ya estaba ella en tercer año. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué le hicieron? Ella tuvo dos acontecimientos muy fuertes, las cuales le llevaron al hospital militar. Ella ingresó la primera vez el 19 de febrero con un cuadro supuestamente nada clínico. Fue un cuadro que le tenía, digamos, por parte de psiquiatría. Nosotros no sabíamos en realidad qué era lo que a ella le estaba pasando. Hasta el momento que ella volvió a la academia, nosotros hablamos con el general, con el señor Caballero, porque hablamos personalmente con él. Con la persona que ayer dio la conferencia. Sí, justamente con esta persona que desmintió, o sea, que dijo que era mentira todo lo que ella estaban comunicando sobre ella. Y le habíamos manifestado, le había manifestado ella misma la razón por la que ella se estaba sintiendo de esa manera, y la razón por la que ella fue derivada al hospital esa primera vez, que fue un golpe que ella recibió por parte de una de sus más antiguas. Fue un codo en la frente que a ella le hizo caer de espaldas, donde se golpeó la cabeza por el compartimiento del baño, y fue ahí donde ella quedó inconsciente. A ella la habían llevado al hospital de Capiatá primeramente, y luego le trasladaron al hospital militar, donde nos hicieron partícipe ya de su estado. Nosotros llegamos ese día, fue un sábado, a las 9 de la mañana llegamos junto a ella, le encontramos inconsciente porque estaba inconsciente. No le reconoció a su papá, no me conoció a mí hasta 24 horas después de que ella tuvo una asistencia en el hospital neuropsiquiátrico, porque le llevamos ahí para una interconsulta donde le aplicaron un calmante, creo, o algo. Y ella lo único que manifestaba todo el tiempo era miedo. Tengo miedo. Ella tenía temor a todo, inclusive al chofer de la ambulancia, que venía con la vestimenta de militar. A su papá no quería que su papá... tenía miedo, tenía muchísimo miedo, y lo único que manifestaba todo el tiempo era el dolor en la parte de atrás de la cabeza. Ella volvió a la academia. Pero en ese día ella no les contó lo que pasó realmente. No, nosotros no supimos nada de lo que a ella le estaba pasando. Ni tampoco le informaron a ustedes desde las autoridades. No. Nosotros teníamos una conversación ya anterior con ella sobre su deseo de abandonar la academia, pero no sabíamos de qué se trataba. No sabíamos la veracidad de todo lo que venía aconteciendo. Nosotros pensamos que era un capricho de ella, pensamos que ella estaba cansada o algo, y no era eso. En realidad era algo más que le estaba pasando. No sabíamos hasta el momento que ella salió de alta. Nos fuimos a la academia de vuelta porque su reposo domiciliario tenía que hacer en la academia, y hablamos con el señor Caballero, y ella le manifestó personalmente, de su boca, fue donde nosotros nos enteramos lo que a ella le estaba pasando. ¿Frente a ustedes también? Sí, frente a su papá y frente a mí, donde ella le dice todos los castigos que le daban, de castigos que supuestamente no estaban permitidos en la academia. Ella le nombra a la persona que le está haciendo esto, y el señor le dice que él se va a encargar de que esto no vuelva a ocurrir. Le vuelven, le convencimos de vuelta a que ella se quede,
se quede de vuelta en esa primera vez. Ella volvió a la academia. El señor le había dicho que iban a tomar las medidas correspondientes, que se iba a imponer el castigo que ameritaba eso. Y nada, eso fue a su vuelta de la primera crisis que ella tuvo, y luego vuelve a ingresar el 28 de febrero en el mismo lugar, con el mismo cuadro, donde ella ya no, ya sí estaba consciente porque ella ya nos reconoció, pero ella llega en un estado tipo de dopada, no tenía sentido lo que decía, no hilaba las palabras, no, era todo incoherente. Nosotros le consultamos a los médicos que le recibieron si ella estaba con una medicación o algo, o un tranquilizante. Ellos nos dijeron que no, que ella sí llegó, que ella no tenía nada de nada. Entonces fue donde nosotros dijimos que le retirábamos a ella de... Yo personalmente le dije a la persona que le llevó, no me interesa, yo le llevo a mi hija a casa y que me venga toda la agrupación, no me importa, yo le llevo, ella ya no vuelve. Ella misma, cuando nosotros hablamos y le dijimos, mami, ¿por qué estás de vuelta? Ella nos dice, mami, ya no quiero volver, por favor, ya no me hagas volver. Tengo miedo. Entonces fue ahí donde nosotros ya tomamos con los otros médicos, ya nos fuimos a reclamarle a los médicos todo el tema de ella, de cuál era su estado, cómo ella llegó. No teníamos información de ninguna parte, no nos daban la información en ningún momento. Nosotros reclamamos a la directora en la segunda entrada. ¿Esto en el hospital militar? Sí, en el hospital militar, aquí del HCM, de la central. Nosotros llegamos a la dirección, a la directora, hablamos con ella, le dijimos nuestro malestar en cuanto al informe médico, en cuanto a que a ella le trataban como que ella tenía un problema mental, porque eso fue el trato que ella recibió todo el tiempo estando en el hospital. Y fue ahí cuando ella se apersonó, la directora se apersonó y nos habló y nos dijo que ella iba a intervenir, y fue ahí que se fueron moviendo, digamos, más personas dentro del hospital por ella. Pero nosotros ya no queríamos saber más nada de que ella vuelva. Llegó a la Defensoría el miércoles 2 o 3 de marzo, creo que fue cuando estábamos todavía, con una denuncia anónima que se hizo, en el cual le mencionaban a ella y estaban en el estado en que ella estaba. Creo que la cardióloga fue la que tomó su declaración médica, donde mi hija le dice por qué ella estaba en ese estado y por qué ella no quería volver a la academia. Eso dejó escrito, constancia, la doctora, y eso fue lo que constató, digamos, la Defensoría como para utilizar de que sí era, en verdad era una denuncia, o sea, comprobaron la denuncia que se estaba haciendo. En esta segunda ocasión, ¿qué fue lo que le hicieron para que ella llegue así? ¿Les contó a ustedes? No, ella no habla. Ella siempre se mantuvo en silencio porque siempre nos manifestó que ahí se manejaban con códigos. Ella tenía la esperanza de volver, ella quería volver porque le faltaba muy poco, entonces ella todo el tiempo nos estaba manifestando eso. Nos dijo que ella confió, porque cuando nos habíamos ido la primera vez nos habían dicho que podía quedarse tranquila, que le dejemos en confianza, que ellos se iban a encargar. Y no fue así. Ella nos dijo, no es así, mami, era peor. Todo lo que me hacían era peor, porque era más o menos que se burlaban de ella por lo que ella estaba pasando, por el estado en que ella estaba, que la hijita de mami no puede estar en un lugar así debajo de la pollera. Eran tipo esos comentarios que a ella le estaban haciendo todo el tiempo. No te puedo asegurar si le volvieron a agredir físicamente, porque es algo que solamente ella nos puede confirmar. A nosotros poco o nada.
ella soltó, digamos, o ella manifestó hasta hoy en día. Como te vuelvo a repetir, nosotros nos enteramos de su boca, pero en una situación ya, digamos, mayor o estando frente a una figura así como el señor Caballero. O sea, antes de eso no sabíamos nada. Ahora, ¿qué ella manifestó a la cardióloga? ¿Qué le dijo? ¿Le dejó escrito algo? Que ella no quería volver porque ella fue agredida físicamente, o sea, ella fue agredida de lo que ya te había dicho, que fue con el codo. Ese de la primera ocasión, sí, fue lo que le dejó testimonio a la cardióloga. Sí, y que no quería volver por miedo a las represalias, porque ella sabía todo el tiempo, ella estaba en comunicación, digamos, con sus demás compañeras, donde le manifestaban todo el tiempo lo que le estaban diciendo, ¿verdad? Ella, ese también era el temor de ella al dejar, porque toda digamos, la consecuencia iba a recaer sobre sus camaradas. Ella tenía los testimonios de cada una, pero lastimosamente yo no me puedo hacer cargo de esos testimonios porque no me corresponde. Me gustaría que, así como desde un principio nos dijeron, nosotros le vamos a apoyar. Ella confió muchísimo en todas esas personas que dijeron que iban a estar a su lado, pero que entiendo por amenazas o porque también sus hijas o ellas mismas tienen que terminar su carrera, y si dicen algo no va a ser así, porque también eso le habían manifestado. En esta segunda ocasión ustedes no entienden bien si fue golpeada nuevamente. Lo cierto es que vino también un poco choqueada ante la situación. Sí, así mismo. Ella llegó en el mismo estado, pero pensamos que simplemente ya fue una recaída más bien de lo primero, y ya más bien como que ella estaba con un tratamiento un poco delicado por el tema de su confusión, porque su diagnóstico fue confusional desde el primer momento que la atendió la psicóloga o que la atendió la psiquiatra. Entonces nosotros respetamos eso y no insistimos para que ella nos diga así exactamente a verdad lo que le estaban haciendo. Ahora, en la conferencia también dijeron de que firmaron la renuncia, en este caso de manera voluntaria. ¿A ustedes qué fue lo que les pareció o qué ella le dijo? Sí, a ella le hicieron firmar un documento donde dice que ella se retira por voluntad propia, por problemas familiares y personales, donde, claro, ella en su posición ya no tenía de otra. Ella ya recibía amenazas de todos lados. Entonces ella misma dice, no mami, no vuelvo. Las represalias, o sea, me hicieron eso la primera vez y me van a volver a hacer peor. Entonces es como que a ella le estaban obligando prácticamente a tomar esa decisión. Es lo que nosotros desde nuestro punto de vista, claro, percibimos. Ahora, como madre de esta joven que fue con mucha ilusión, gastaron una enormidad porque cuesta en la escuela militar poder ingresar, vestimenta y todo lo que tiene que ver el desarraigo también muchas veces. Claro. ¿Cómo es que ustedes logran asimilar esta situación? Porque está en tercer año ella, a punto de terminar. Y mira, ¿qué te puedo decir? El dolor que sentimos, el dolor que siento, la decepción de ella misma por lo que era su carrera, por lo que era su sueño. Pero antes que nada está ella, antes que nada está su condición, su salud. Y si nosotros ya nos fuimos a encontrarle 2 veces en esa condición, no creíamos que iba a haber una tercera. ¿Antecedentes de primero, segundo año ustedes tenían? ¿Supieron algo? ¿De ella en particular? Sí, de ella. Nunca. Este fue el primer, digamos, la primera circunstancia que tuvimos con ella, que justamente también el comandante o los tenientes, cuando nosotros hablábamos,
ellos nos decían que esto fue, digamos, una consecuencia de la pandemia, del tiempo en que ellos no estuvieron, porque el tiempo que ellos estaban en la academia era así, eran por cuadrillas. Entonces, no estuvieron en esa formación completa como corresponde. Está bien, capaz que tenga razón, pero no por eso le da derecho a unas personas de mayor curso, digamos, de un curso superior, a que le tengan de esta manera, porque están en lo mismo. O sea, en primero y segundo año prácticamente fueron muy pocas veces, y en este tercer año le intentaban cobrar por todo lo que no fue. Así mismo. Y es lo mismo, o sea, si hablamos del tercer año, también hablamos de un cuarto curso que también pasó por lo mismo, y no le daba derecho, por ejemplo, a esa gente de más antigua, como ellos le llaman, de que le estén, porque disciplina es una cosa, pero el maltrato de esta manera es otra cosa para ellos. Hablabas también de viajes. ¿Cómo era eso que los viajes que te decían? Son como te dije anteriormente, son códigos que ellos manejan, son palabras que a lo mejor nosotros, o sea, yo te hablo a vos como una simple persona, como un simple periodista, y no entiendas, pero yo sí puedo entender en un término militar que es un viaje, que son no baños, o sea, son castigos que justamente a ella le estaban transmitiendo durante el tiempo que ella no estaba, porque era todo lo que ella iba a sufrir a la vuelta, era todo lo que se le iba a imponer a sus camaradas, por lo que ella estaba haciendo. O sea, era era el después de su vuelta. Eso es lo que le estaba esperando. Sí, era incluso eso. Ella tuvo infecciones. No, el tema de las infecciones me refería a cuanto al castigo de no baño, porque al ser femeninas, o sea, son partes que, o sea, de la mujer que son muy delicadas, y no puede existir, por ejemplo, un castigo de no baño para ellas. Pero son cosas que se maneja dentro, que siempre se manejaron, de hecho nos repitieron miles de veces, son códigos y códigos de la academia. ¿Quiénes le dijeron eso? Nos dijeron en una reunión que tuvimos. ¿Las autoridades? Prácticamente sí. Y, o sea, de hecho que ya sabíamos todo esto, pero ellos nos afirmaron y nos reconfirmaron en una reunión que tuvimos justamente. Terrible el testimonio, compañeros, de la madre de una de Raúl. Las aspirantes. Sí, te escucho, Silvio. Sí, cadete de tercer año. ¿De qué arma era la cadete? Sí, ¿de qué arma me preguntan desde estudio? Ella estaba en el tercer año de la Armada Intendencia. Ajá. Ahora, ahí está, Silvio. ¿ella Intendencia. continúa con alguna contención, acompañamiento psicológico para ir tratando de superar esta terrible experiencia que le tocó vivir? ¿Tu hija sigue algún tratamiento psicológico como para poder superar este trauma que le tocó vivir? Ahora mismo no, porque ella justamente estaba con el tratamiento en el hospital, y una vez que salió de ahí, entonces ella se queda sin ese tratamiento, pero de hecho que sí, tenemos que buscar un soporte para ella, porque ella no está bien, ella está encerrada, no habla, no, de hecho que nunca luego, y menos ahora, va a conversar sobre esto. Y sí, está medicada, está controlada, por lo menos está con medicamentos. ¿Y qué sabe de sus camaradas? ¿Qué sabe de sus camaradas actualmente? ¿Cómo están sobrellevando, digamos, el periodo del tercer año? Bueno, ella está todavía en contacto con sus camaradas, sabe cómo están pasando. Tengo entendido que sí. No sabría decirte si con las femeninas, porque
Tengo entendido, o sea, no es que tengo entendido, sé porque yo estuve en esa reunión donde ellos ya debían devolver de un franco sin el teléfono. Creo que eso también fue toda consecuencia de estos episodios que se dio por último. Entonces, antes de su primer, digamos, su reposo, la orden fue que ellos tenían que volver sin teléfono. O sea, no sé si está en comunicación o con quién, pero con sus camaradas femeninas por lo menos sé que no. Ahí está entonces Silvio. Sin celular volvieron y no está en contacto. Qué terrible, Raúl. En 10 días, 2 episodios. 2 episodios. El primer episodio, el más grave, el 19 de febrero y el 28 el segundo. El segundo. El segundo ingreso al hospital militar. Sí. Bueno, Raúl, decía la señora, una cosa es la disciplina. Claro. Otra cosa es el maltrato. Señalando. Sí, lo que veníamos insistiendo. Y uno con qué seguridad, con qué garantía le envía al hijo a la academia militar. Porque de repente uno ni en la casa le castiga al hijo, no le levanta la mano. Y un extraño, un tercero. Extraño porque se cree superior, ni siquiera el superior, sino porque está un curso más arriba nomás. Sí. Ya le somete a premios físicos. Cree tener autoridad. Cree tener autoridad. Suficiente. Y tiene que intervenir. No sé quién va a intervenir. La Fiscalía de Derechos Humanos, que es bastante inactiva, hay que decirlo, o no sé qué organismo más, o desde la misma comandancia de la Fuerza Militar, Ministerio de Defensa, tiene que instruir un sumario y tomar cartas. No, es la primera denuncia. No. Hay otra señora. Y esa explicación de que un cadete se cayó del árbol de eucalipto nomás porque quería tomar té, ¿a quién le convence? A nadie le convence. Está una mamá afligida ahí en el hospital militar esperando que su hijo salga de terapia intensiva. Sí. Ayer comenzábamos con otro papá. Decía lo mismo, que su hijo fue torturado, fue golpeado. Ratificando que ese código de silencio no solamente rige para los cadetes, sino también para los propios padres. Para los propios padres, lo que es peor todavía. Y sabemos de todo lo que vienen sufriendo los chicos recién ingresados. Sabemos, pero los papás no se animan a hablar. Y este régimen tiene que terminar. Tiene que terminar los malos tratos en los cuarteles. Los casos de tortura. Los casos de tortura, no solamente malos tratos, tortura estamos hablando. Bueno, Raúl, muchísimas gracias y muchas gracias a la señora que habló con nosotros. Gracias a ustedes, compañeros. Por último, nomás, sí. Es un secreto a voces que muchas veces, como ustedes mencionaban, las madres y también los propios cadetes que están no quieren denunciar por ahí para que no digan inútil agüero joina, porque muchas veces eso es lo que le quieren tildar. Sin embargo, ya no aguantan esa tortura, esa presión que le ponen día a día, y es por eso que desertan. Y el gasto que conlleva ingresar. Sí. No, te decía nomás que cualquier denuncia que se atrevan a realizar, eso incide no solamente en la persona, en el cadete, sino en todo su grupo, en todos sus camaradas. En todo su grupo. Sí. No, increíble. Totalmente. Gracias, Raúl. Gracias a la señora. Hasta luego, un placer. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque es el tema y merece un profundo análisis. Integral. Sí, totalmente. Juan Cáceres está con Juan Martens para hablar un poquito acerca también de este tema. Juan, te escuchamos y te vemos, por supuesto. Gracias, compañeros. Y bueno, estábamos conversando aquí con el doctor Juan Martens, que ya es un referente en derechos humanos en nuestro país. ¿Cuál es el modelo que se toma, verdad? ¿Será que este modelo es exitoso en otros países? ¿De quién copiamos? ¿Por qué se implementa este sistema de la tortura como incluso parte del entrenamiento, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Lastimosamente, nuestro modelo de formación en las instituciones totales, como estas academias, están totalmente perimidos, ¿no? Son sistemas que en algún momento se utilizó, pero que con el correr del tiempo fue modificándose, transformándose a un modelo mucho más respetuoso, profesionalizado, respetuoso de los derechos humanos, pero que lastimosamente en un contexto de mucha violencia institucional, de impunidad, de silencio y de protección institucional se siguen manteniendo. Y aquí es importante resaltar, recordemos que el Estado paraguayo ya pidió disculpas y reconoció su responsabilidad por la muerte de niños soldados, por violaciones a derechos fundamentales dentro de estas instituciones. De esto hace ya más de 24 años y vemos que lastimosamente esto se sigue
repitiendo. Y la pregunta es, ¿qué hizo Paraguay desde esa asunción de responsabilidad internacional ante organismos internacionales para evitar que esto se siga repitiendo? Y es doloroso escuchar el testimonio de una madre, de un padre que tiene que sufrir, contener, incluso le vuelve a mandar a su hija porque confía que es el Estado y que va a garantizar su vida, su integridad, y no pasa, ¿no? Esto realmente es espeluznante y nos tiene que llamar a la reflexión, y ojalá los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos, de las torturas, de las agresiones, sean identificados, ¿no? Sean procesados y puedan ser condenados. Porque la impunidad de estos delitos constituye a que se perpetúen, ¿no? La impunidad es criminógena en este tipo de situaciones, y solamente la institución, colaborando con los organismos de investigación, en este caso la Fiscalía de Derechos Humanos, puede dar una buena respuesta y a los familiares, a las víctimas y por sobre todo a toda la sociedad. Doctor, estamos hablando también de una institución verticalista, las Fuerzas Armadas, pero ¿qué es lo que motiva a una persona, a un superior, a ordenar o a permitir que se den estas torturas? Ahí hablamos un poco también de que ya incide el tema de la salud mental. ¿Será que es una motivación personal ya lo que permite que esto ocurra? Hay diversos motivos, pero recordemos que cuando hablamos de una institución total, es una institución en donde la persona realiza las 3 actividades básicas: duerme, trabaja, se recrea, se alimenta en un mismo sitio y bajo la administración de unos superiores. Por tanto, hay una despersonalización, ¿no? Y en este tipo de instituciones totales se desarrollan o se despiertan cierto tipo de caracteres de la personalidad, en donde el sadismo puede estar presente, estas ganas de abuso puede estar presente, y de hecho están, ¿no? Y esta misma característica comparten las cárceles, comparten los cuarteles, comparten toda institución de donde uno no puede salir de manera voluntaria. El ingreso puede ser voluntario, ¿no? Como en el caso de los cuarteles, pero la salida sí está muy reglamentada. Entonces, en este tipo de instituciones es necesario cuidar especialmente la salud mental, porque por la manera en que está organizada la rutina, la manera que está supervisada la realización de las distintas actividades, inciden para que el comportamiento en determinadas circunstancias sean muy violentas. Y ahí tenemos unas historias de mucha violencia en nuestros cuarteles, en donde las denuncias de tortura son frecuentes, ocurren de manera sistemática, pero en donde la reacción institucional es pálida, o es un código de silencio, o es la impunidad. Por eso seguimos lamentando este tipo de situaciones, y hoy nuevamente tenemos ciudadanos paraguayos y paraguayas que ven truncada la posibilidad de convertirse en profesionales, un perjuicio económico, emocional, físico, que lastimosamente por el análisis de los hechos va a terminar en el Oparaí nuevamente, ¿verdad? Y eso es muy grave. Así mismo, doctor, y bueno, ahora que como nunca estamos viendo esta gran cantidad de denuncias, ¿quién debe tomar acción? La Fiscalía de Derechos Humanos tiene que intervenir. Por suerte, estos delitos no prescriben. De aquí a 5, a 10, a 15 o a 20 años se pueden castigar, y es importante que inmediatamente el Ministerio Público abra la carpeta de investigación fiscal, trate de identificar a los responsables, y hay demasiados delitos que se tienen que investigar. Y del relato que escuchamos de los familiares es que hubo tortura, hubo trato cruel, inhumano y degradante, y esto deben ser esclarecidos y los responsables deben ser sancionados. Entonces, no es un delito que tenga que investigar la institución militar, no es un delito militar, es un delito que tiene que ser investigado por la autoridad civil, por el Ministerio Público, para garantizar independencia y para garantizar también una investigación imparcial. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No sé si los compañeros tienen alguna consulta de estudios. Sí, agradecemos la participación y la intervención siempre muy clara y contundente del doctor Juan Martens. Juan Martens. Ojalá nomás que el Ministerio Público decida intervenir. Decide intervenir, sí, señor, la derechos humanos. Porque son muchas las críticas contra la unidad de derechos humanos. Intervenir. O sea, el Ministerio Público tiene que intervenir. Es su obligación. Sí. Es así. Bueno, gracias Juan. Gracias doctor Martens. Hasta luego.
Hasta luego, compañero. Adiós, adiós. Bueno, vamos a escuchar lo que decía nuevamente hoy, porque hoy estuvo conversando de vuelta con Mariano López, sí, el señor Rubén Medina. Que ayer habló con nosotros vía Zoom. Vía Zoom, y cuyo hijo, según él, fue expulsado por un supuesto caso de hurto. O sea, le habrían fraguado, digamos, Sí. un caso. Un caso. Y el señor dice que su hijo también sufrió premios físicos. Sí, ayer nos relataba. Sí, toda la presenta situación. lesiones en la cabeza, en una de las manos, en los codos. Bueno, vamos a escuchar lo que decía, pero presten atención a algo puntual. Porque el joven ya no es cadete. Ya no. Supuestamente venimos sea ya. Sí. Entonces ya no es cadete. Bueno, Ya no está bajo escuchemos. bandera, ¿cómo se dice? Sí, escuchemos. Cuando le retiramos a nuestro hijo, nos hacen firmar un acta en el cual dice que él sale en perfectas condiciones, sin ningún rastro de tortura, así como dicen, revista de piel, dice, y que salió sin ninguna marca. Entonces ahí nosotros hacemos constatar en el acta de que nosotros no estamos conformes, que vamos a presentar los exámenes médicos correspondientes de nuestro hijo, porque su cabeza estaba todo deformada, la mano también. Entonces ahí acudimos ya tanto a la fiscalía como a emergencia médica y luego ellos... Volviendo un poco al tema de la expulsión de mi hijo. Pasa que en ese momento en el acta dice ¿cómo se llama? Un previo... Prevención de sumario. Sí. Y ahora resulta que esta mañana me envían una notificación donde mi hijo se tiene que presentar para la declaración indagatoria. Entonces, ¿qué pasa? Uniformado, siendo que yo tengo el... Expulsado. ¿Qué situación más llamativa? Lo expulsan y lo convocan nuevamente uniformado. Tenemos esa citación para ver un poquito, por favor. Pero entiendo que es una citación... A ver. Ah, no, mira. Ah, yo pensé que era de la Fiscalía. No. Del... Suprema Corte Militar. Sí. La Justicia y lo Militar. llaman para una indagatoria por el caso de hurto, ¿verdad? Sí. En los autos caratulados, cadete tercer año, aviación, Rubén Maximiano Medina Lescano y el otro cadete. Porque ayer ya el señor nos comentaba que fueron dos. Esto también. Sí. Lunes 4 de abril. Supuesto hurto y falta contra la disciplina militar ocurrió en la academia. Tenía diario. Goñemosema. Sí. Ya no es, supongo que cuando te sacan de la academia ya son un civil más. Claro. En todo caso, si se presenta, que se presente de particular, o sea, no veo yo el... Pero ahí le aclaran, tenida uniforme diario. ¿Y quién firma? El teniente coronel, o la teniente coronel en este caso. Jessica, notario, ahí está. De justicia. Ella es la Ujier. Pero quien dispuso la convocatoria es la teniente coronel de justicia militar Cintia Vera Riveros. Sí. Y quien es juez de instrucción militar del tercer turno. ¿Y qué eventual castigo le podrían dar? Siento que ya fue expulsado. ¿Y qué necesidad tendría de ir a presentarse? Me dijeron también que el 6 de abril tiene que, no sé si ante la fiscalía o ante quién, supongo ante la justicia militar también tiene que prestar declaración el coronel Simón Leguizamón, comandante del cuerpo de cadetes. El 6 de abril, esto va a ser el 4, el del joven. Tenemos más documentos, Iván. Tenemos lo del informe médico. Acta de constitución. Sí. Fíjense, puño y letra del Ministerio Público, unidad 1 a cargo de la agente fiscal de Catiata, Carolina Martínez. Es de fecha 14 de marzo. Sí. ¿Dónde ya se constituye? Asunción, República del Paraguay. Se constituye a las 20 horas, dice. No, pero un poquito más arriba dice a la... Se constituye la Secretaría Fiscal. Ah, ya. Por expresas instrucciones de la agente fiscal, abogada en compañía de Rubén Maximiliano Medina. Que es el cadete. Sí. Lescano. En el domicilio. Barrio Ipané, centro, calle, y da las características, da todos los datos. Dice... Levantando un poco más. Sí. En la clínica forense. Ah, ya. Del Ministerio Público. Del Ministerio Público. A fin de... Una inspección física que se... realiza al joven. Al joven. En el marco de la causa y se identifica la causa. Y nominado sobre tortura. Sí. Sobre tortura. Sí, ojo, es un hecho punible imprescriptible. Sí. Señores militares.
Y ahí habla de que la inspección la hace la doctora Lilian Rolín, quien luego de la inspección describe cuánto sigue. Sí. Cabeza. Y eso, perdón, eso creo que está también en el reporte médico. Hay otro reporte médico de otra fecha. Ah, ya, ok. Sí. Bueno, entonces, cabeza dice tumoración. Tumoración De consistencia sólida. O sea, bitoques y nada. Sí, de aproximadamente 4 centímetros a nivel. Tiene chichones. Sí. ¿A nivel? La región parietal. Ajá. Sí. Lado izquierdo. Cuello, tórax, abdomen, miembros interiores sin lesiones, miembros superiores se constatan cicatrices entre los dedos. Ajá. Anular, medio e índice, de mano izquierda. De mano izquierda aproximadamente 0,5 centímetros de diámetro cada uno. O sea, sí que se cicatrizaba, pero se pudo constatar nuevamente. Se constatan cicatrices de 1 centímetro entre las rodillas. Sí, nudillos, de mano derecha e izquierda. Se sugiere evaluación y seguimiento por profesional psicólogo. Sí. Claro, porque son sometidos no solamente a tratos, a maltrato físico, sino también hay toda una presión psicológica. Claro, porque te tratan de todo. Sí. Ahora vamos a este otro documento que fue expedido por el Hospital del Trauma. El Hospital del Trauma. A ver en qué fecha. ¿Qué es el informe que le remiten a la fiscal? 23 de marzo. Sí. Se dirige a usted 23 de marzo. El Departamento de Medicina Legal del Hospital del Trauma. Fecha de consulta fue el 28 de febrero. Sí. 28 de febrero. La misma fecha en que por segunda vez ingresaba al Hospital Militar también la cadete. La cadete, sí. Que terminó sus padres retirándola, ¿verdad? Sí, sí, sí. Paciente ingresa, dice caminando, refiere agresión por tercero. Atendé desde hace 3 años, los últimos hace 15 días a 8 días, con elemento contuso, obligándole a realizar posición de trípode. Veíamos la foto, ¿verdad? Ese es el famoso trípode, ese que mostrábamos. Ya. El cual le produjo dolor a nivel de la cabeza, claro, porque vamos a mostrar nuevamente la imagen enseguida, pero leemos todo primero. Examen físico, ahí está, vamos a mostrarme la posición trípode. Sí. Fíjate lo que es eso. Ahí está, vea la trípode, Gina. ¿Y quién te aguanta así unos minutos, verdad? No sé. Y por lo visto estos jóvenes son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como dijo Juan Martín. Volvamos al documento, por favor. Allá están. Ajá. A ver, examen físico, tumefacción en cabeza, región interparietal de aproximadamente 10 centímetros de diámetro, sistema osteoartromuscular, cicatriz a nivel de la mano interdigital y zona de articulación metacarpofalángica izquierda de aproximadamente... Bueno, entre 1 y 1 y medio. Lesiones costrosas a nivel de ambos codos. Ajá. Resto del examen, revisión por sistema normal. Diagnóstico, traumatismo de partes blandas en cabeza, ambos codos y mano izquierda. Firma la doctora Odilia Ruiz. A fin de contribuir, dice la observación, con su requerimiento remitimos la transcripción del documento solicitado dejando constancia que la abajo firmante no es médica tratante. O sea, es la que está de dice turno. Que para que se produzcan ese tipo de lesiones en los codos y en la mano también, uno de los castigos se comenta que es que se le obliga a arrastrarse por el piso en su habitación y tiene que ir desplazándose con los codos. ¿Entendés? Arrastra prácticamente y va arrastrando también las rodillas. ¿Y sabes cuál es el otro castigo? Ajá. Cuando almorzás un caldito. Sí, que habitualmente sirven ahí. Sí, almuerzo. Sí. Literal, en guaraní, término coloquial, oacao, cabeza para abajo, los pies para arriba. ¿Y qué pasa? Cuando inmediatamente estuviste almorzando... Expulsada por todos los orificios, boca y nariz. Hasta por los oídos podés expulsar. Sí. ¿Qué situación? Y todo eso no saben los superiores, los que comandan en la Academia Militar. Negaron ayer enfáticamente. ¿No hay tortura, dijo? No. No hay torturas ni ningún hecho similar. Y que si llegara a conocimiento de ellos, que no van a dudar en castigar a los responsables. No, repito. Y aparte decíamos, Aníbal, también que mientras hablaba el doctor Martens, que estos jóvenes que pasan por estas experiencias traumáticas, como que van normalizando los que siguen aguantando. Claro. Y llegado al 4.º año... Van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo con los cadetes ingresantes. Se normaliza. Y así se va repitiendo, perpetuando, como decía también Martens. Ahí está el trípode, o es el omacamo, la cabeza por el piso y los pies para arriba. Ese no es... ese es el famoso trípode.
En el aula, En el aula. Alguien tiene que hacer algo. Sí. Para no lamentar eventualmente una consecuencia más trágica. Fíjate, ¿verdad? se preocupa más de un supuesto caso de hurto que de hechos imprescriptibles. Realmente. Como es la tortura, por ejemplo. No... ¿Podemos insistir, Iván, con la señora? Vamos a llamarla con la señora, por ahí tenemos suerte y nos atiende. Que sería otro testimonio. Podría ser. Sí. Vamos a ver. Ojalá que nos atienda y pueda comentarnos su experiencia y qué es lo que le dijeron. Del por qué su hijo está en terapia intensiva. Y supuestamente porque quería tomar té o yupiti, ¿cómo es? Por un árbol de eucalipto y se cayó. Ahora no sé cómo habrá hecho para trepar. El eucalipto es liso. Sí. No tiene ni para agarrarte, no tiene ninguna... No, para nada. Tenés que tener una capacidad única, una habilidad extraordinaria para intentar semejante acto. Y esa es la sede de la Academia, la Pietà. Pero cuentan que no solamente pasa este tipo de situaciones en la Academia, en el Liceo Militar también. Sí, se habla también de eso. Se habla. Y los padres que están controlados, vigilados. Faltan 12 minutos para que sean las 6 de la tarde y ayer les reportábamos de la detención de un estilista en el marco del cuádruple asesinato que acontecía en Pedro Juan Caballero, ocasión en que fue muerta la hija del gobernador de la Mambay, Ailé Acevedo. Y bueno, este joven peluquero fue traído hasta Asunción desde Pedro Juan Caballero. Ya en octubre lo habían detenido. Lo habían demorado. Demorado es el término. Y liberado un par de horas después. ¿Por qué? Porque en el teléfono de alias Bebeto aparece su número, retiradas comunicaciones. Retiradas comunicaciones, llamadas para que vaya al evento de donde salieron las víctimas. Y nuevamente hoy fue traído para prestar declaración testifical. Eso ya decía ayer el comisario Abel Cantero, y después de esta declaración fue puesto nuevamente en libertad. Blanca López conversó con este joven. No, yo no me fui a la fiesta. Tampoco le invité para esa fiesta, ¿verdad? Simplemente era su amigo, le conocía. Y de eso. ¿Vos no tuviste varias comunicaciones antes? Sí, estuve en su casa esa misma noche, cenamos, todo más, y ahí yo me retiré y me fui a mi casa. ¿Qué grado de amistad tenías con él? O sea, una vez que vos te fuiste a almorzar con él, a cenar con él, ¿ya te fuiste a tu casa? Sí, ya cenamos ahí, yo, él y su novia. Y después yo me fui a mi casa porque tenía que descansar, estaba cansado, todo más. ¿Vos te quedaste en tu casa? Sí, esa noche me quedé. ¿Cuándo te enteraste de lo que pasó? Por la mañana, ya cuando me desperté. ¿Y vos le conocías también a Ailén? Sí, le conocía, era su amigo. ¿Y ella frecuentaba mi salón, ¿no? Soy peluquero. ¿Ahí dónde se había llenado? Sí, no, en el Brasil, sí. ¿Vos te convocan otra vez ahora? Apenas para testificar, nada más. Nada más, nada diferente. No, nada diferente, todo tranquilo. En esas horas, Bebeto no te dijo que tenía amenaza de muerte, nada. No. ¿Estaba tranquilo? Sí, no me comentaban nada sobre esas cosas. 20 grados la temperatura del momento y en Bristol podés aprovechar esta super promoción de una cuota de regalo. Solamente pagás 17 cuotas para llevarte este teléfono celular Samsung A12 Duos. 17 cuotas de 119.000 guaraníes. ¿Cómo lo haces? Enviando un mensaje al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000. También podés contactar mediante las redes sociales de Bristol o comprando en línea www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Incautan embarcaciones. Varias embarcaciones fueron incautadas tras una persecución en la zona del Bañado Sur por supuesto contrabando, que a su vez registró un altercado con pobladores, quienes intentaron impedir que se lleven las canoas y lanchas. Los pobladores señalaron que no se incautó ni un solo producto de contrabando y que se realizó un mal procedimiento. Fatal accidente en Canindeyú. Un hombre falleció en un accidente tras impactar en la parte trasera de un tractocamión mientras realizaban trabajos de reparación de la capa asfáltica sobre la ruta 3 a la altura del kilómetro 309, Colonia Santo Domingo, departamento de Canindeyú. Condenan a abuelo abusador. Durante un juicio oral y público en Ciudad del Este, el juez Milciades Ovelar, y conformado por sus pares Flavia Lorena Recalde y Emilia Santos, condenó a 4 años de pena privativa de libertad a un sexagenario por el abuso sexual de su nieta de 8 años. Los hechos comenzaron desde el año 2017 en Ciudad del Este. Caso militar que cayó de grúa. Ratifican condena. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación y nulidad de un acuerdo y sentencia de la justicia militar que condena a 2 militares por el caso del vicesargento Óscar Jiménez, fallecido en el 2017 al caer de una grúa y resultar aplastado por un guinche. Obligará a países hostiles a pagar gas en rublos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que obligará a partir de este viernes a los países hostiles a pagar en rublos el suministro de gas, una medida con la que responde a las sanciones adoptadas a raíz de la invasión sobre Ucrania. Vuelve la Fórmula 1 a Las Vegas. 41 años después, la Fórmula 1 regresará en 2023 a Las Vegas con una carrera nocturna en noviembre sobre un circuito urbano con 14 curvas, anunció este jueves la máxima categoría del automovilismo en un comunicado. Y del ámbito policial, un hombre de 50 años identificado como Amancio Martínez fue detenido por agentes de la Comisaría Segunda de Fernando de la Mora. El operativo se dio en torno al caso de homicidio que tuvo como víctima a un trabajador albañil, quien fue hallado muerto en su lugar de trabajo el pasado 23 de marzo en zona norte, Fernando de la Mora. La víctima de aquella ocasión fue Pablino Ramón Duarte, de 29 años, quien fue asesinado a martillazos. Estas imágenes de circuito cerrado fueron vitales para los investigadores y también testimonios de un taxista que había llevado al hombre a la zona del mercado de Abasto. Nosotros pudimos recabar algunos videos del circuito cerrado de las inmediaciones del lugar y gracias a eso pudimos hablar también con un gomero a quien le preguntó dónde quedaba una parada de taxi. Pudimos hablar también con el taxista que le trasladó de la calle Curupagüití y ruta Mariscal Estigarribia hasta el mercado de Abasto. Y gracias a esas informaciones que estábamos manejando pudimos llegar al supuesto autor del hecho. Supuestamente se llevó de ahí un martillete y una moladora y una pulidora, y según manifestaciones del taxista, en el momento cuando le trasladó, su pasajero llevaba un bolso. En el momento al bajarle en el mercado de Abasto, se rompió la bolsa porque se quedó trancado la bolsa y se rompió y se cayó un martillete. Y ahí más o menos su pasajero le dijo, vea porque me van currando y hice en el momento que se bajaba ya en el mercado de Abasto. Nosotros vamos a arrimar todos los elementos que tenemos a la fiscalía y ellos van a determinar si verdaderamente es el presunto autor del homicidio. Inclusive tenemos gente humana que no puede testificar que él es el autor o no. Claro, porque él llegó a subir en un taxi. Así mismo es, señora. Amancio, ¿qué puedes decir del homicidio de Pablino? No sé, yo sí no entendí. No entendí. Oye, ¿cómo fue? Oigo el circuito cerrado. Pero móvil, la pesa acá, se la móvil, circuito cerrado, man. Mostrame. Si te dije que yo caí en la misma. ¿No sos vos? Sí, no es mío. ¿No sos? Yo ni un momento nací en la mercado, ni un momento nací en la mercado. La verdad que estando acá de cerca y de frente de Pablino, digo, Amancio, te pareces mucho. Demasiado, mucho equivocado. No sé ni un momento de mercado.
No te fuiste tampoco hacia allí, hacia donde... Un momento, yo no soy... No, ¿A qué te dedicas? Verdura, vender todo el día, noche, vender verdura de mercado. ¿De cuál es el problema? ¿Alcoholismo? Sí, problema familiar, cosas la de verdad. Pero te prohíben de la... a nivel de Moscú. Sí. ¿No son cuántos? Ese, mejor cuando me se trabajó, bebé, da ahí casi. Ah, no, guay con de. Pandemia se me acaba se prende ello. ¿Dónde correo pero te la? Da ahí montado ¿no? Ni de la película no ya monta. Que habla. ¿Y por qué tenés orden de por desacato? Hace sí, la vida no hay problema, pero la... ¿Y cómo ahí? ¿En día? ¿Y cómo ahí? ¿Amba ella, pues? Vale, ¿y cómo ahí? ¿Dónde problemas familiares? ¿Y había de orden judicial a nivel moco? No, si no me cuidan. ¿No es moco? No. ¿Amba era la muy la pecha la orden judicial a nivel moco? ¿Y cuál? ¿Qué prohíben de la...? No, pues si no me cuidan. Acá dice, prohibición de consumir bebidas alcohólicas. ¿Me moco veis o...? No. ¿Y me tienen muy? ¿Y me tienen? Sí. Mamá, endere, ya acusan la de la ella por la homicidio. No sé, no ya pues. De ella. Cambiamos de información para decir que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación de nulidad del acuerdo y sentencia de la justicia militar que condena al coronel Américo Villagra a 1 año de prisión militar y al sargento Rubén Antonio Noguera a 1 año y 6 meses de encierro por el caso de la muerte del vicesargento primero de Comunicaciones Óscar Jiménez, de 23 años. ¿Recuerdan este caso? Bastante impactante, cuando cayó de una grúa que no estaba preparada para este tipo de trabajo, pero como había que, como dice Silvio, se atoró la bandera en la punta del mástil. Sí. Y había que arreglar. Y no tuvieron mejor idea que alzarlo en una grúa no preparada para este tipo de trabajo. No tenía ni canasto, ¿verdad? Y ahí se viene el joven para abajo. Una altura de 30 metros aproximadamente. Sí, 23 años en aquel entonces el vicesargento de Comunicaciones Óscar Jiménez. Esto ocurrió en el 2017. Sí. En la parte resolutiva del fallo se indica que se declara inadmisible el recurso de apelación y nulidad que interpuso la fiscala militar Cintia Vera Riveros. También rechaza los recursos de apelación y nulidad que interpusieron los abogados defensores tanto de Villagra como de Noguera. Con esta decisión se confirma el acuerdo de sentencia del 2 de agosto del 2019, pero recordemos que al menos en el fuero ordinario, con esta pena de 1 año y 1 año y 6 meses, el condenado no va a prisión. Claro, pero ¿esta pena dictó la justicia militar o la justicia ordinaria? La militar. La militar. Esperemos que en los casos de tortura denunciados no prevalezca la justicia militar, ¿verdad? Y lo más probable es que intenten y sí, regirse por la ley militar. Hablando de justicia ordinaria, Tribunal de Sentencia integrado por Sandra Farías, Carlos Hermosilla y Héctor Fabián Escobar resolvió condenar en este caso a este joven Marco Antonio Sánchez Brizuela a 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad. Fue hallado culpable de derecho punible tipificado como revelación de secretos de servicio. Sánchez Brizuela se desempeñaba como subjefe de la Unidad de Inteligencia Sensitiva SIU de la SENAT, una unidad de élite. Sin embargo, él filtraba informaciones sensibles a personas integrantes a grupos narcos mientras estaba en el cargo en la zona de la Mambay. En abril del 2019, el jefe de la SIU de la SENAT, Cristian Amarilla, había informado al Ministerio Público que las acciones irregulares cometidas por su subordinado, el agente Marco Sánchez, habrían afectado directamente un proceso de investigación que estaba en curso. La Cámara de Apelaciones, integrada por los magistrados Arnulfo Arias, Arnaldo Fleitas y José Agustín Fernández, confirmaron la condena que en noviembre del año pasado se dictó contra Roberto Osorio y su esposa Adalys da Rosa por parte de un tribunal de sentencia
por la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Osorio era agente de policía y estuvo salpicado por un hecho de corrupción descubierto en la comandancia de la Policía Nacional en aquel entonces a cargo de Francisco Alvarenga, con los vales de combustibles de la institución. Al conocerse el caso, se investigó al suboficial, quien junto a su esposa, Adalys da Rosa, no pudieron justificar el origen de 776 millones de guaraníes. Hablamos de este caso INDER que involucró en su momento a varios directivos por lesión de confianza. Eso significa corrupción. El fiscal Leonardi Guerrero solicitó ya en la última etapa del juicio oral, al presentar sus alegatos finales, respecto a este desvío de fondos en el INDER, una pena de 12 años de cárcel para el ex directivo César Parini. También solicitó una condena para los dirigentes campesinos, atiendan estos nombres, Ronald Guerrero y Luis Aguayo. Luis Aguayo de la MCNOC. De la MCNOC, Luis Aguayo, sí. Se requirió penas de 12 y en el caso de Aguayo de 10 años de pena privativa de libertad. Están acusados también por lesión de confianza. Están sindicadas de haber causado, las personas enjuiciadas, de haber causado un perjuicio de más de 3.800 millones de guaraníes que debían ser destinados a familias campesinas en el marco de un programa de fortalecimiento de la pequeña agricultura familiar. Recordamos también que esta semana un exdirector jurídico del INDER, Aldo León, recibió una ínfima pena por un caso de coima. $200.000. Y fue sentenciado a pagar una multa de 40 millones de guaraníes en cuotitas de apenas 900.000 guaraníes durante 2 años. Durante 2 años. Sí. Así de fácil. Así nomás. Bueno, seguimos con temas del plano judicial, porque el Tribunal de Sentencia, compuesto por los jueces Pedro Nasser y Rinzi Ortiz, además de Victoria Ortiz, programaron para el martes 19 de abril, a partir de las 8 de la mañana, el inicio del segundo juicio oral público para el ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta, acusado por supuesto desvío de 1.225 millones de guaraníes de la UNA. También en esta causa será juzgada María del Carmen Martínez. Esta es la señora conocida como la Come Papeles. Sí. Debido a que quiso destruir algunos documentos. ¿Cómo? Tragándolos. En el ámbito judicial, otro escándalo en su momento durante la pandemia, tapabocas de oro. Se declaró inadmisible un recurso de apelación que había planteado la defensa de uno de los acusados, en este caso de Fernando Gallardo de Brix, que había recurrido una determinación del juez de garantías Miguel Palacios. Con esta determinación de segunda instancia, una vez que baje el expediente ante el Juzgado Penal de Garantías, se podrá fijar nueva fecha para la próxima audiencia preliminar, donde, de llevarse a cabo, deberá resolverse si la causa se eleva a juicio oral y público, tal como pretende la Fiscalía. Vamos a hablar ahora de la reciente querella promovida en contra de la diputada liberal Celeste Amarilla. Es que su abogado, Guillermo Duarte Cacabelos, presentó un recurso de apelación en subsidio en contra de la disposición, o solicitando en realidad, la anulación de la admisión de la querella realizada por la diputada Cristina Villalba por supuesta difamación, calumnia e injuria. Esto teniendo en cuenta el artículo 191 de la Constitución Nacional, en el cual se establece que ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emiten el desempeño de sus funciones. Esta acción deberá ser estudiada por un tribunal de apelaciones que deberá resolver si corresponde o no la anulación de la admisión de la querella en contra de esta parlamentaria del Partido Liberal Radical Auténtico. Hablábamos de la vacunación contra la influenza. El ministro de Salud anunció hoy el arribo de 700.000 dosis pediátricas de esta vacuna a nuestro país. Se trata del primer cargamento de 3 que se prevé recibir. Según este cronograma, este próximo sábado 2 de abril, otras 579.000 dosis ya para adultos, y el jueves 7 de abril
la próxima semana otras 921.000 dosis para adultos también. O sea, Silvio, hoy ya llegaron esas primeras 700.000 de las pediátricas. Así mismo, sí. Hoy ya se produjo el arribo y en estos 2 días señalados se espera el arribo de las dosis para adultos. El Ministerio de Salud alista su campaña de vacunación de invierno 2022. Con el primer cargamento recibido, hoy se inicia ya la distribución a nivel nacional y en ese contexto también se desarrolló una jornada de planificación con equipos de las 18 regiones sanitarias. Bueno, vamos a hablar de la intervención que empezó ayer a la gobernación del departamento del Guairá. Intervención fiscal y tributaria. Anticorrupción ahí, ¿eh? Sí, exactamente. Los fiscales Liliana Alcaraz y Silvio Corbeta realizaron en el transcurso de hoy la verificación de obras en la ciudad de Villarrica que supuestamente se realizaron con fondos de la gobernación. Entre las obras verificadas se encuentra la construcción de un tinglado, sistemas lumínicos, graderías y murallas perimetrales del Club 3 de Febrero y pabellón de contingencia en el hospital que no fue habilitado aún por el Ministerio de Salud. Así también la planta de oxígeno que se construyó con dichos fondos. Los documentos respectivos serán analizados para determinar si hubo alguna irregularidad. Estamos viendo imágenes de los distintos puntos habilitados. La planta de oxígeno. Según la denuncia, hasta ahora no funcionó. Y esta es la cancha del 3 de febrero. 3 de febrero, ¿eh? Podemos volver porque sí, eso nomás. Sí, ya. Este es el estadio de Parque del Guairá. Sí. Sí. Y este es el hospital respiratorio no habilitado aún. No habilitado, sí, señor. Sí. También creo que ya verificaron un empedrado que no tiene una piedra, o sea, el camino sigue siendo de tierra. Sigue siendo terraplenado. Sí, amén de la ahí está. ¿Podemos parar ahí? A ver. Allá lo que sería la cabina de transmisión. La cabina de transmisión con un par de ladrillos huecos. ¿Ese te recostaba por ese cae? Un vientito y te lleva hasta esos árboles, sí. Y bueno, y esto es lo que construyó, supuestamente se construyó con dinero de fondos COVID. Sí. Y fondos COVID precisamente no era para esto. No, claro que no. Ahora, te van a salir con el tema de que los fondos COVID eran para la reactivación económica y que con esas obras se le dio mano de obra. Se le dio trabajo a la gente. Trabajo a la gente de la zona. Bueno, hablamos nuevamente del caso Mercat. ¿Recuerdan esta estructura desmantelada por la Policía Antinarcóticos? Se decretó la prisión preventiva para el último aprehendido, sería Gerardo Vidal Vallejos. Se trata, según los intervinientes, el detenido de ayer, el que mostrábamos la primera imagen, sí corresponde a Gerardo Vidal Vallejos, ¿verdad? Sí, el que estaba recostado por el vehículo. Sí, bueno, supuestamente el que hacía de nexo de compra y venta de cocaína dentro del esquema desbaratado en este operativo, con un total de 12 detenciones, entre ellas varios estudiantes de la carrera de Derecho de la UNA. La prisión preventiva fue decretada por la jueza Rosarito Montanía. Y vamos a hablar, Silvia, ahora uno de los temas relevantes, por sobre todo para la salud de los más chiquitos. Para la salud mental. Salud mental, porque muchos niños se están volviendo ludópatas. Sí. Se están volviendo adictos a estos jueguitos de tragamonedas que pululan, no solamente aquí en Asunción, por todo el país. Por todo el país, realmente. Y hay varias personas que se dedican a fabricar estas máquinas, estos dispositivos. ¿Vos llegaste a ver ya el dispositivo, Silvia? A mí me tocó ver ya. No, yo en mi barrio es lo más rústico y básico que existe. Pero vos le ves a gente de todas las edades. A pesar de que algunos locales se cuidan poniendo un pequeño cartel que se prohíbe el presencia de niños. Presencia de niños. Pero están en las aceras, están en los comercios, dentro, fuera. No, Y es un verdadero negociado, ¿eh? Sí. Con esa famosa empresa, creo que se llama iCrop, que fue adjudicada para, ¿cómo es? Contabilizar y autorizar el funcionamiento de estas máquinas. Ahí está el cartelito, prohibido para menores de 18 años. Pero ¿qué pasó hoy en la Cámara de Senadores? Se sancionó la ley que regula el uso de las máquinas, se sancionó.
La ley que regula el uso de las máquinas tragamonedas y que busca evitar que los menores de edad accedan a este tipo de juegos de azar. Además, aumentan las sanciones a los dueños de locales que tengan este juego en lugares públicos. ¿Qué se entiende por lugares públicos ahí? A los dueños de locales que tengan este juego en lugares públicos, dice. De acceso público en todo caso, ¿verdad? Porque sí. Pero vos ves tragamonedas en las veredas, en esos locales de recarga de teléfonos, en las despensas. Sí. Hasta el panchero de la esquina tiene. Ahora, ¿quién va a controlar que los niños menores de 18 años no accedan al jueguito? ¿Y quién va a controlar que también estas máquinas no estén colocadas en lugares públicos? Porque el principal problema de este país es la falta de control. Sí, una cosa es lo que la ley contemple. Ahora, claro, el mecanismo de aplicación y que sea efectiva la norma, ahí está la cuestión. Tenemos el informe. El proyecto de ley sancionado por la Cámara de Senadores prohíbe la instalación de máquinas tragamonedas en lugares públicos y de fácil acceso para niñas, niños y adolescentes, principalmente en negocios que no se dediquen al rubro de los juegos de azar. Con esto buscan evitar que los menores caigan en la adicción a los juegos. El objeto principal del proyecto es prohibir la instalación del juego electrónico de azar en lugares públicos con presencia de niños, tales como mercados, despensas, peluquerías, salas de internet, farmacias, hamburgueserías, en la vía pública y en todo negocio o comercio que no se aplique al rubro de los juegos de azar o casinos. Además, aumentaron las sanciones para los dueños de locales que no podrán tener las máquinas. Los encargados tendrán que pagar una multa de un salario mínimo vigente. Si reinciden en la falta, la multa aumentará a 2 salarios y así de forma sucesiva. En caso de incumplimiento de la ley, el municipio incautará las máquinas y cerrará temporalmente los locales. También en caso de reincidencia, podrán disponer el cierre definitivo y la cancelación de la patente comercial. Solamente tiene una modificación de forma en la Cámara de Diputados que le da mayor fuerza y por sobre todas las cosas precisión a este proyecto de ley, por lo que en la Comisión de Hacienda nos allanamos a la versión de la Cámara de Diputados y recomendamos la aprobación. El operador del servicio, a su vez, tendrá que poder bloquear automáticamente las máquinas al detectar y para impedir que menores de edad estén jugando. Lo recaudado en concepto de multas irá destinado al tratamiento de menores de edad que padezcan ludopatía o adicción al juego. Los senadores prácticamente no debatieron los artículos. Por unanimidad, la ley quedó sancionada y pasa al Ejecutivo para su veto o promulgación. Dejan a cargo el control y la aplicación de multas a los municipios. Sí. O sea que los inspectores serán municipales. Van a ser implacables en la aplicación de la norma. Acá me dice una asidua televidente que no solamente los niños juegan, incluso personas de la tercera edad y no ganan nada por lo general y luego se generan peleas en el interior de las familias. Claro, porque es motivo, o sea, es un disparador de conflicto también. Sí. Porque vos te fuiste a comprar algo de la despensa y tuviste la tentación de lanzar unas monedas. Y después ya no entregas el vuelto. Y de repente ahí ya te reclaman. Te dan en monedas con 5.000 y. Sí. Tin. Estantea. O si te dan un billete de vuelto, modifica por monedas. Por monedas, ¿verdad? Y te digo, suele generar situaciones de conflicto en los hogares, me dicen. Tenemos que ir a la pausa cuando son las 18. Vamos a hablar de este acto realizado en Coronel Oviedo, en el Hospital Regional de esta ciudad, acto oficial. Sí, ¿qué es lo que se estuvo habilitando allí? No sé. Porque finalmente nos enfocamos en el reclamo de este señor, de don Aníbal Rojas, quien hace 2 meses perdió a su pequeño hijo de 1 año, al pequeño Axel, quien tenía, ¿cómo es la enfermedad? Atrofia muscular espinal. AME. Sí.
que tienen muchos niños, pero que desgraciadamente no pueden acceder al medicamento que les pueda salvar la vida, que es el Zolgensma, que tiene un costo, $2.100.000 cuesta. Y nuestro sistema de salud no está en condiciones de absorber ese dinero, porque hay muchos niños en la misma condición. Sí, recordamos otro caso que se tuvo que batallar bastante para que el Ministerio o el IPS... ¿Cómo es que se llama esta chiquita que está recuperándose? Sí, Bianca. Sí, Bianca. La pequeña Bianca. Afortunada también. Ella. Bueno, ¿qué hizo este señor Aníbal Rojas? Interrumpió el acto oficial. Estaba hablando Nicanor Duarte Frutos. ¿Para qué interrumpió el señor? Para reclamar a las autoridades. Sí. Estaba el presidente, estaba el ministro Julio Borba y otras autoridades nacionales para reclamar una unidad de terapia intensiva para niños en Coronel Oviedo, porque claro, estamos hablando del centro de la región oriental. Claro, el centro donde confluyen todos. Sí, converge todas las zonas ahí. Y decía el señor Aníbal Rojas, yo tuve que comprarle un respirador a mi hijo por 93 millones de guaraníes que recaudé gracias a múltiples actividades comunitarias. Recurrí a Itaipú, no me respondieron. Recurrí junto a usted, ministro Borba, y no me dio ninguna respuesta. Y decía, entre otras cosas... Recurrió a la EBI también. A la EBI, claro. Sí. Además de mencionar, de pedir que se habilite una unidad de terapia intensiva para niños en Coronel Oviedo, pidió que Salud Pública haga los trámites como para que aquí en Paraguay se registre el Zolgensma. Después probablemente discutiremos la manera de comprar debido a su altísimo costo. Sí, en memoria de su hijo, decía, sí. Precisamente este padre de familia. Compartimos el dolor, pero sinceramente compartimos el dolor de este padre de familia, porque la pérdida es irreparable. Y hoy 900 terapias intensivas. Ministro, se acababa. Aníbal Rojas, papá de Axel Alejandro, niño con hambre que hoy hace 2 meses falleció. Eso no quería decir. 900 terapias intensivas en el Paraguay, doctor. Peñán de Hospital, Belday, por IPTI, unidad de cuidado intensivo para niños. Cuando Axel entró en crisis, los doctores acá se desesperaron porque no había nada para hacer por él. No había, la CEME declaró cama cero para niños en Paraguay. No había en ningún lado. Equipo médico humano tenemos acá en el hospital. Andayarecoña debe de respirador neonatal pediátrico. Yo compré, tengo factura que comprueba. Están 93 millones. Un respirador con capacidad neonatal y pediátrico. ¿Y sabe dónde conseguir la plata para comprar? Gracias a los aportes de los obetenses que me ayudaron con polladas, partido puré, sorteo. A 93 millones de hijos. Para mí, para todos ustedes, mucha plata. Pero para el gobierno era un poroto. Y hay 5 niños. La otra semana, señor ministro, murió ya otra vez un nene de 5 meses de la misma enfermedad, sin medicación. Y el problema es el registro del Zolgensma, que es la cura de la enfermedad. ¿Por qué no registra el carajo? Si la vida es constitucional, garantiza la Constitución Nacional, la vida es para el país. Dejémosla de jodas. Esa medicación que ustedes le ofrecen a los niños con hambre, con atrofia muscular. Agua. Agua. Lo siento mucho, pero tenía que decir. Muy bien. Bien, Nicanor, yo me fui en tu despacho. Sí. Ahí en Yacyretá pedí audiencia porque necesitaba el respirador para mi hijo y jamás me dieron. No sé si vos supiste eso, al menos nunca me llamaron para hablar contigo. Muy bien. Muy bien. Quiso interrumpir. Quería cortar nomás, sí. Nicanor, pero bueno, siguió el señor, incluso el propio presidente se levantó a saludar al... Y le dijo que le iba a dar seguimiento a su pedido respecto a la posibilidad del registro, por lo menos. Ojalá. Ahora, el presidente intervino y dijo... Pidió disculpas. Pidió disculpas en nombre de la clase política
Recordó que durante su gobierno recién se habilitaron 2 unidades de terapia intensiva para el interior, Ciudad del Este y Encarnación, y el tercero va a ser ahora en el Gran Hospital Regional de Coronel Oviedo. Es así. La intervención del jefe de Estado ante este... Y dijo que se le entendía al señor, claro, se comprendía perfectamente la intervención, la interrupción que hizo el señor, porque decía al presidente, cualquiera en su lugar haría lo que fuese y haría el reclamo que sea necesario. Así es. Lo que se ha desnudado en este acto es la deuda histórica que tenemos con nuestro sistema de salud. Es cierto. Quien quiera negar eso y quien quiera prometer que en 5 años va a poder acortar la brecha y reducir a 0 y tener un sistema de salud 100% infalible, miente. Y nosotros no mentimos. Por eso el esfuerzo, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, de acortar esta brecha histórica y mejorar e invertir en nuestro sistema de salud. Y en lo que me toca y lo que me refiere a mí, le pido disculpas, no solamente a él, por mucho lo que nos hemos hecho los políticos en su tiempo y en su momento, para que sigamos teniendo un país con grandes inequidades, con grandes falencias, con grandes deudas históricas para nuestro pueblo. Lo asumo con mucha responsabilidad como parte de una clase política a la cual le tenemos que exigir mucho más, porque se puede hacer mucho más y hoy somos testigos que se puede hacer mucho más. Bueno, cambiamos de tema para hablar de inseguridad y le mostramos estas imágenes, fotografías y videos. Fíjense. Horas de noche. A ver, 19. Ayer anoche fue. Mira, este joven. ¿Qué pasó? El famoso. Una pedrada contra un vidrio templado, seguro. Un vidrio templado, una ropería para niños. Sí. Sonó la alarma. Por supuesto, los dueños se alertaron y vinieron a ponerle una terciada ahí. Para evitar que ingrese, ¿verdad? Ya. Y él, al percatarse de que se activó la alarma, entonces decidió continuar su marcha, porque la intención era el robo. El robo, por supuesto. Pero esta tienda, ya el sábado pasado, esto es Limpio, en el centro mismo de la ciudad de Limpio, ya el sábado pasado también ladrones ingresaron por la parte posterior del local, rompieron una pequeña ventana, y por supuesto un ladrón bastante menudo tuvo que entrar por la ventana posterior, pequeña, repito, y se llevaron todo lo que pudieron, ¿verdad? Algunas ropas, y me dijeron que había un poco de dinero también, se llevaron. Y también había un ventilador de techo, una especie de quincho en la parte posterior del predio de este local, pero no pudieron llevar el ventilador. Aparentemente era bastante pesado el ventilador, no sé. Motor pesado. Motor pesado, pero la delincuencia, la inseguridad arrecia en la zona céntrica de Limpio también. Y hablamos de este felino que se escapó de algún sitio en la ciudad de Villarrica. ¿Un puma? Sí, un puma de corta edad, me parece, ¿eh? Y fue captado por el sistema de circuito cerrado de esta vivienda. Por supuesto, sí, impresionante cómo salta ese tejido. Bastante alto, ¿eh? Sí, y luego empezó la búsqueda, ¿verdad? En medio del temor también de la población, porque este video se hizo viral. Esto ocurría en pleno centro de Villarrica. Se metió, creo, a una vivienda. Sí. Y al baño, al sanitario, ¿no? Al sanitario, y allí fue localizado y rescatado por supuesto, especialistas en rescate de este tipo de felinos, ¿verdad? Bien, ahí está. Sí. Lo están sacando. Sí, y se lo ve asustado al animal, lógicamente, porque mucha gente se llegó al sitio para captar imágenes, filmar, sí. Y fíjate que cuánto tiempo tendrá. Para mí es un felino... Un cachorro. Un cachorro, sí. Y luego se dispuso su traslado a la capital. Ya llegó, dice el reporte. ¿Lo traen al zoológico, verdad? Lo traen por parte de la Fundación Maris Llorens para su... Ahora, ¿de dónde vino? Y no se sabe, se cree que se escapó de alguna... ¿Cautiverio ya? No, que estaba así, como mascota quizá, o estaba
en alguna residencia ahí en la zona de Villarrica y que se pudo haber escapado. Haciendo una comparación, nomás en estos días también se rescató una boa constrictora del piso 19 de un edificio en la Argentina. Por varios días causó verdadera zozobra en todos los ocupantes, incluso algunos tuvieron que mudarse. Pero alguien tuvo que llevar esa boa ahí. Y es lo que se cree también, que algún ocupante tenía como mascota y se escapó. Y empezó a recorrer los departamentos. ¿No querés estar apurado y tenés que ir al baño y abrir la puerta y te topas con un puma? No, yo paso. Me hace recordar la película que pasó ayer, cuando uno de ellos, los protagonistas, se mete al sanitario, también se encuentra con un tigre. Sí. De Bengala. También. Y bueno, esperemos que tenga el cuidado que requiere, sí, a pesar de que su verdadero hábitat es la selva. Es la selva, sí, señor. ...41 ya de las 18, ¿eh? Sí, señor. Tenemos que hacer otra pausita. Quédense con nosotros. Venimos en instantes con más noticias. Y tenemos que hablar de un nuevo hecho de inseguridad, pero atención a este episodio que no ocurrió precisamente en algún sector marginal o despoblado del departamento central, sino frente mismo a la comisaría de Luque, en pleno centro de la ciudad. Delincuentes no tuvieron miedo en apoderarse de un biciclo que estaba estacionado precisamente frente a la comisaría tercera de Luque. En cuestión de minutos lograron alzarse, llevarse esta motocicleta y en la siguiente cuadra ya arrancaron y se mandaron mudar. El oficial que estaba trabajando en la sede policial, al terminar su trabajo, fue a buscar su motocicleta y ya no encontró en el sitio. Por supuesto que volvió para radicar la denuncia ante la misma dependencia donde él presta servicios. Insólito ocurrió, roban moto frente a la comisaría de Luque. Y nos vamos al este del país, donde el cuerpo sin vida de un hombre, en este caso, fue encontrado al costado de un camino vecinal, esto en Hernandarias. La víctima fue estrangulada, estaba atada también con cables por su motocarro. La víctima sería un corpidor de la zona, conocido precisamente por los trabajos que venía realizando. La víctima fatal fue identificada como César Trinidad Pereira, de 40 años. Su cuerpo fue encontrado en una calle vecinal del barrio Fátima de Hernandarias. En principio se presumió de una muerte súbita, sin embargo el hombre murió estrangulado, de acuerdo al diagnóstico forense del Ministerio Público. El mismo estaba sentado en el asiento de su motocarro, atado del tórax con un cable aislante de color negro, sujetado por la carrocería. Habíamos recibido la alerta por transeúntes que hallaron en ese lugar a una persona fallecida en su motocarro. Así que patrulleros que se encontraban de turno acudieron a este lugar hallando a esta persona ya sin signos de vida en un motocarro de color azul. Seguidamente informaron el hecho al Ministerio Público. El fiscal comisionó a un asistente fiscal, el fiscal ordenó el cuerpo se ha derivado hasta la morgue de una funeraria local, en donde ya el médico forense, luego de la inspección, constata de que había sufrido estrangulación, asfixia mecánica por estrangulamiento. Aparentemente la víctima estaba bebiendo con un grupo de personas. Luego el hombre sale del lugar en base a las imágenes del circuito cerrado. A una cuadra después ya fue asesinado. Estamos verificando el circuito cerrado en el horario de las 23:36 horas aproximadamente. Él pasa frente a este domicilio. Seguidamente arriba otra vez 2 minutos después, y en este momento estamos siguiendo con ese circuito que él realizó previo al hecho. Investigadores buscan identificar a los autores y llegar al trasfondo del crimen.